A continuación, Minuto a Minuto. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su espacio de entrevistas y de profundidad aquí en Radio Monumental. Estamos en Minuto a Minuto. Michelle Mitzelberda les saluda en esta calurosa mañana de martes 3 de septiembre del año 2012, una mañana que por lo demás ha estado muy movida, particularmente por el intento de los transportistas de combustibles por bloquear el acceso y la distribución precisamente de los hidrocarburos a las distintas bombas y gasolineras a lo largo y ancho del país. El informe oficial a esta hora es que la fuerza pública tomó el control de los planteles de Ochomogo, Barranca y además Moín, y además las mismas autoridades de la refinadora costarricense de petróleo garantizan a esta hora el abastecimiento de las gasolineras. Únicamente el plantel de La Garita es el que se encuentra en este momento bloqueado por este grupo de transportistas que de alguna manera u otra lo que están solicitando es la prórroga para poder tener unidades que estén a derecho y que cumplan con los requerimientos de seguridad para el transporte de hidrocarburos a lo largo y ancho del país. Tema que por lo demás, por supuesto, suma al que vamos a hablar el día de hoy, y es el ambiente de confianza que tienen los costarricenses en la economía y también en sus autoridades. Un estudio que ya lleva más de 35 años de realizarse y que recientemente se dio a conocer este 2012 por la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy nos acompaña el investigador de la Escuela de Estadística, uno de los investigadores de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, don Johnny Madrigal, a quien le damos la más cordial bienvenida a nuestro micrófono. Gracias por estar, Michelle, con nosotros. Un gran placer, nada más aclarar que la encuesta tiene 10 años de 10 años, así es. Son 35 veces que la hemos hecho. 35 veces y 10 años que se han hecho. Exactamente. Que además es un seguimiento muy preciso. Muchas gracias por la aclaración, don Johnny. Un seguimiento muy preciso de la temperatura que tiene el costarricense en términos de confianza en su economía, en las autoridades. Un elemento que nos llamó mucho la atención, don Johnny, es que precisamente esa confianza del costarricense se estaciona en 39%. ¿Ese nivel de confianza de los ticos viene decayendo? ¿Cuál ha sido la tendencia o es que se ha mantenido en el tiempo? No, lamentablemente, cuando inició la actual administración, la confianza de los consumidores se ha venido deteriorando sistemáticamente, hasta que llegamos a un punto. Por ejemplo, nosotros empezamos con un índice de 55 en febrero del 2010, y actualmente tenemos uno de 39%. Eso es una pérdida de confianza de más de 10 puntos, que es bastante importante. Y recordemos que estamos hablando de un índice que oscila de 0 a 100, de manera que al estar en una magnitud de 39, el ambiente que se respira es de pesimismo y es de incertidumbre. Esa situación se ha venido deteriorando en los últimos meses, tanto que ya en los últimos 3 meses, en las últimas 2 encuestas, prácticamente el índice se estancó. O sea, no varió nada, está en 39. ¿Estamos en el piso, por decirlo así? ¿Tocamos el piso de la confianza? No hemos tocado el piso lo hemos tocado en otras épocas, por ejemplo, cuando se vino la recesión 2008-2009, hubo una época ahí en que tuvimos índices de 30 puntos, de 30%. Otra época que fue de bajas fue cuando 2 expresidentes de la República cumplían cárcel preventiva. Los casos del expresidente Calderón y el expresidente Miguel Ángel Rodríguez. En esa ocasión se vino muy por debajo. La invasión en el Golfo Pérsico por parte de los Estados Unidos fue otro momento donde rozamos los 30. No hemos tenido puntajes menos de 30 a nivel nacional. Ese es el bajo histórico, por decirlo así. Sí, es el bajo histórico. Yo creo que ya cuando se llega a esos niveles de 30 ya se empiezan a ver impactos importantes, sobre todo en el comercio, que la gente no llega, que aumentan las promociones, por ejemplo, en los lugares de comida rápida, y ahí es donde se empieza a medir, ¿verdad?, que la gente realmente sí está restringiendo. Porque en el fondo de todo esto, una de las cosas importantes es que si la gente se mantiene optimista sobre lo que está pasando en la economía,
se supone que eso genera confianza y seguridad en los consumidores y que estarían dispuestos a contraer más deudas. Pero si por el contrario hay mucha incertidumbre y hay pesimismo, entonces el deseo de disminuir los gastos se hace presente y el deseo de no contraer deudas tampoco, ¿verdad? Entonces es muy importante estar midiendo eso porque de alguna manera ese ánimo que pueda sentir el consumidor puede afectar su comportamiento de compra y por supuesto que puede afectar en algún momento la economía doméstica del país. Don Johnny, estamos muy cerca de ese piso histórico, cerca de esos 30 puntos en momentos particularmente apremiantes para la economía del país. Hablaba usted justamente la guerra del Golfo Pérsico, la crisis del 2008 cuando se desata la gran recesión que ha sentido el mundo y que todavía sigue percibiendo sus coletazos de alguna manera u otra. En este momento, ¿qué es lo que mantiene tan bajo el nivel de confianza del consumidor costarricense? Porque si bien es cierto, hay cosas que no están tan bien como quisiéramos, otros elementos objetivos nos deberían decir que están bien. La economía sigue creciendo poco, pero sigue creciendo. El tipo de cambio está en el mejor momento, aunque los comerciantes, y se los voy a seguir reclamando hasta el día que me muera, no nos trasladan a los consumidores la baja en el precio del dólar. A pesar de esos elementos, ¿qué es lo que mantiene tan bajo el nivel de confianza? De hecho, tal vez para agregarle a lo que usted menciona, Michelle, es muy, muy importante ver que Costa Rica, a pesar de la crisis mundial que se presentó, Costa Rica en ese momento, teniendo una de las tasas de inflación más altas de América Latina, actualmente tenemos una de las menores. Y no solo eso, es la menor de todo Centroamérica. Es un objetivo que hace muchos años nosotros no podemos cumplir como país. Pese a la crisis, mantuvimos el desempleo, por lo menos no aumentó. Pese a la crisis, mantuvimos la pobreza, que no aumentó, por lo menos, ¿verdad? En términos relativos, por supuesto. Y Costa Rica se sigue destacando, por ejemplo, en la apertura comercial, tercero en América Latina, según el fondo. A pesar de eso, ¿no sentimos confianza? Y a pesar de eso, ese era el punto, no sentimos confianza. Entonces, hay varios elementos que pueden estar influyendo en esta situación. Y, por ejemplo, uno importante es lo que efectivamente está pasando hoy en las calles, los combustibles. Cuando el precio de los combustibles empieza a aumentar mucho y cuando hay problemas con los combustibles, la gente se pone más pesimista. Esto, si tomáramos la foto hoy del nivel de confianza del consumidor, de alguna manera u otra, ¿golpea el ánimo? Empezamos a golpear el ánimo. Entonces, hay una serie, el punto mío es que hay una serie de eventos económicos que actúan a favor, pero hay otros que actúan en contra. Entonces, vean, esto de los combustibles, por ejemplo, el 72% espera aumentos en los combustibles en los próximos 12 meses. Estamos hablando de 3/4 de la población que está esperando aumentos. O sea, no se puede sentir la gente feliz si esto sucede así. Pero también han pasado otras cosas. Por ejemplo, hace 3 meses el 15% temía quedarse sin trabajo, que es el principal sostén económico del hogar. Ahora ese porcentaje aumentó a 20%. Entonces, cuando se empieza a respirar aire malo en la economía, entonces la gente empieza a sentir, digamos, temor en lo que más le duele. Hay pesimismo, hay incertidumbre. Hay incertidumbre. Pero entonces, a la par, también están, por ejemplo, las tasas de interés de los préstamos en dinero, ¿verdad? Que subieron a niveles importantísimos, ¿verdad? Y que mucha gente se le hizo mucho más caro el crédito que estaban pagando en ese momento. Entonces, esos son elementos que están ahí y que están actuando en contra. Pero también hay otros que no necesariamente son económicos, pero que también perjudican. ¿Lo político? Lo político, por supuesto. De alguna manera u otra, las denuncias repetidas, por ejemplo, de anomalías en el proceso de construcción de la trocha. Totalmente. El darse cuenta de una crisis que amenaza a una institución tan importante como la Caja Costarricense del Seguro Social. Son esos eventos políticos los que de alguna manera u otra minan, socavan el estado anímico de los costarricenses, y ahí a veces la gente pone en pausa inversiones, pone en pausas proyectos como comprar el carro, comprar la causa. Son esos elementos los que de alguna manera u otra viene arrastrando esta administración y tanto le ha costado remontar en confianza. Claro que sí, definitivamente nosotros lo hemos sentido en la medición continua. Por eso cuando ya tenemos 10 años de estar midiendo esto cada 3 meses, entonces podemos sentir y decimos, qué extraño, porque si el índice de actividad económica, el índice mensual de actividad económica no se está comportando, digamos, mal, por lo menos negativamente, ¿por qué la confianza está tan bajo? Y entonces, si uno ve los indicadores económicos,
no hay, digamos, gran motivo para sentirlo así, pero cuando uno se va a ver la parte institucional de nuestro país, la parte política, la falta de gobernabilidad y la corrupción, el asunto se torna de otra manera. Y entonces esto es muy importante porque lo que ha venido a pasar aquí es que la confianza de los consumidores tiene dos componentes. Una es la valoración que se hace del comportamiento actual de la economía y otra es la expectativa que tiene la gente sobre el futuro del país. Son como dos grupos de preguntas que se juntan y forman el índice de confianza del consumidor. ¿Qué es lo que hemos visto? Que las valoraciones sobre la situación económicamente actual se mantienen prácticamente en 40 puntos desde hace como 2 años. O sea, no han cambiado. ¿Qué era muy alto antes? Lo que la gente esperaba del futuro. Y ese sentimiento de que se iba a tener en el país algo más próspero, ese es el sentimiento que se ha venido deteriorando drásticamente. Hace 2 años es el inicio de esta administración la que de una manera u otra marca esa muerte lenta, y detesto decirlo así, de la esperanza y de la por lo menos una expectativa positiva de los consumidores y del general del tico. Lamentablemente sí. En febrero del 2012, lo que llamamos el índice de expectativas económicas era de 62 puntos. Actualmente es de 36. Eso es más de 20 puntos de diferencia, donde se ha venido a deteriorar lo que nosotros sentimos que va a suceder en el futuro. ¿Qué es el futuro? El futuro económico de mi familia en el próximo año, el futuro económico de las empresas y el futuro económico del país en los próximos 5 años. A eso me estoy refiriendo exactamente. Y eso es lo que más se ha deteriorado. Si bien es cierto, antes la confianza se mantenía un poquito más alta, era porque la gente sentía que de alguna manera el futuro era más promisorio. Don Johnny, a mí me llama mucho la atención algo, y fue que en la conferencia de prensa en donde ustedes dieron a conocer este estudio, que además es una fotografía muy reciente de agosto de este año, ustedes dijeron, cuidado y cambia si la selección nos da una sorpresa y le metemos 2 goles, 1-0, que la selección nacional le pueda meter a México, bueno, y este país incendio y a todo el mundo se le olvidó la crisis. Sí, tenemos una memoria a cortísimo plazo. Tan sensibles somos a cosas, perdone que lo diga, a mí me encanta el fútbol y de verdad, si ese gol lo meten, yo voy a gritar tan fuerte como cualquier otro que está en su casa a todo pulmón, pero somos tan sensibles a ese tipo de cosas y podemos pensar, la situación está mejor por tal vez el golpe de adrenalina y esa inyección de endorfinas que nos dé un gol de la selección. Puede ser que si al día siguiente hacemos la encuesta del consumidor, puede ser que la confianza aumente, de eso casi estoy seguro. Claro, no va a aumentar tanto como para decir ahora sí somos optimistas o estamos en bonanza, pero lo cierto de eso es que esos son sub y bajas muy peligrosos, ¿verdad? Es parte del sentimiento del consumidor que la euforia le despierta en algún momento por algún evento importante. Nosotros, por ejemplo, nos preguntábamos en enero, febrero, decíamos, qué raro, porque hubo un repunte en la confianza, y el único evento que se dio en aquella época fue la inauguración del Estadio Nacional. Un activo nuevo, un ícono nuevo. Y fue todo un espectáculo para todo el país. Entonces, un triunfo de la selección de fútbol podría ser. Lo que pasa es que ese triunfo no nos va a durar mucho porque eso va a correr en el tiempo. Y las expectativas se van a volver a situar donde estaban. Entonces, hay eventos que en lo social, en lo político, en lo económico también están perjudicando. Por ejemplo, yo le menciono otro caso. El caso de noviembre, en la encuesta de noviembre, generalmente se dan aumentos en la confianza. No porque la situación del país esté mejor, sino porque viene diciembre. Viene el aguinaldo y está la expectativa que tengo platilla. Vacaciones, aguinaldo, la mitad de los consumidores recibe bono escolar en su familia, más o menos, ¿verdad? Los dividendos de la asociación que recibe alguna parte de los trabajadores. Entonces vienen las vacaciones, viene el paseíto de fin de año y ahí, digamos que aumenta un poco. Momentáneamente la situación se siente mejor. Exactamente, y tiene sentido. Pero cuando volvemos a febrero, que ya pasó la cuesta de enero, ¿verdad? El asunto cambia. Y bueno, si el país está mejor y la gente está sintiendo que está mejor, pues entonces renueva los ánimos. Pero si no, la caída es más dura todavía.
Qué increíble que seamos tan sensibles a ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué tan perdurable es el efecto de esos elementos? De un gane de la selección nacional, una buena noticia a nivel internacional que favorezca a Costa Rica, por ejemplo, qué sé yo, que en este momento la Corte Internacional de Justicia de La Haya le diera la razón a Costa Rica en este diferendo que tiene con Nicaragua, lo cual sería, por supuesto, que un golpe de efecto muy importante y por supuesto que objetivamente es algo muy importante y que el país requiere. ¿Qué tan perdurables son los efectos de esas buenas noticias en el ánimo de los costarricenses? Esas noticias son perdurables en el tanto se mantengan en el aire. Si se mantienen vigentes. Se tienen que mantener vigentes y estarlas renovando también. Porque no es un asunto de que demos una noticia buena para que todo el mundo se alegre y 3 días después ya todo el mundo se olvidó y no. ¿Cuál era la diferencia aquí? Y es incómodo estar comparando con otras administraciones, claro. No es agradable, pero antes había un mensaje más positivo sobre el futuro. Antes se daba más a conocer los logros de las administraciones. Por lo menos en la pasada administración sucedía más eso. Mire, que habían cadenas de televisión que a veces invitaba a uno a sentarse a verlas en la televisión para ver los avances. O sea, se hacía mucha comunicación de todo lo que se estaba haciendo, de todo lo bueno que se estaba haciendo. ¿Será que de alguna manera u otra los costarricenses no están enterados del accionar de su gobierno, que hay falencias desde el punto de vista, 1, de la imagen de la señora Presidenta de la República y 2, de la comunicación, del quehacer institucional, y eso de alguna manera u otra se refleja en desconfianza del tico en la economía y en su administración? Para mí el problema de comunicación es grave. O sea, la gente no siente, pero el país no está mal. O no está del todo mal, ¿verdad? Tampoco vayamos a creer que estamos en una bonanza aquí, ¿verdad? Y que todo está bien. No, nosotros tenemos muchos problemas, pero no estamos tan mal como otros países y la situación económica no ha sido negativa. Entonces, cuando uno ve consumidores tan pesimistas, uno dice, ¿por qué? Y si usted se pone a ver también, muchas de las noticias que salen por parte del gobierno es porque un ministro hizo o deshizo, o porque le pagaron una dádiva a este o al otro, ¿verdad? O porque tal persona influyó en la contratación de otra, y entonces es un ambiente bastante negativo el que rodea. La exposición del funcionario y de la institución es normalmente en un contexto muy negativo, de irregularidades. Eso es algo que de alguna manera u otra nos golpea a todos, ¿verdad? Y nos sentimos pesimistas. Nos golpea, claro. Don Johnny, otro tema que quería aprovechar para llegar y preguntarle, si este es un buen tiempo, estamos hablando de, y me encanta, esto es fascinante ver la lógica detrás de cómo pensamos los costarricenses en cuanto a si tenemos confianza sí o no en la economía y en nuestra administración, es si este es el tiempo y si es un buen tiempo para la toma de ciertas decisiones. Se aproxima el fin de año y en fin de año un montón de gente con el aguinaldo cambia el carro. Algunas personas dicen, termino de ajustar la prima para llegar y comprar mi casa, a pesar de que las tasas de interés están altas. ¿Qué dicen los costarricenses en cuanto al momento para hacer ciertas decisiones, emprender ciertos proyectos? ¿El pesimismo allí también se traduce o no? Sí, definitivamente, sobre todo para la compra de casa, que digamos es una deuda importante que se puede tomar, ha venido incrementándose aquella fracción que dice que son malos tiempos. Actualmente, por ejemplo, el 63% dice que son malos tiempos para comprar una casa, y eso antes era aproximadamente del 50%, hace un año era del 50%, entonces se ha venido deteriorando constantemente. Tanto así que, bueno, por supuesto que los que dicen que son buenos tiempos para comprar casa son cada vez menos y no pasan del 20%. Entonces, claro, uno ve un 20% de 1.200.000 y resto mil de hogares, un 20% todavía estamos hablando de que hay 200.000 hogares. 240.000 hogares. Más o menos, ¿verdad? Que sí ven opción, y 240.000 es mucho. Por eso cuando hacen una expo, construcción y cosas de ese tipo, y están llenísimos. Sí, y se llena. Y además se llena de gente que no va a comprar, ¿verdad? Que es la mayoría, ¿verdad? Porque no todos los que van a en buen tico andan hueseando. Sí. Andamos conociendo. Don Johnny, hay una frase que a mí me llamó mucho la atención que ustedes utilizaron la semana pasada, y nuestro compañero Mariano Arias, que andaba cubriendo la conferencia de prensa, ustedes decían, hay confianza. Ustedes pusieron un ejemplo en el que los ticos vamos montados en un carro. Y bueno, ahí van montados, pero no le creen a la chofer, no le creen a la Presidenta de la República. ¿Cómo se llega a esa conclusión? Es una afirmación que dijo el investigador asociado, que es el doctor Edgar Gutiérrez, director de la Escuela de Estadística,
Y él hizo la comparación, ¿verdad? También a veces ha hecho la analogía de un barco, ¿verdad? Que la gente siente que va sin un capitán, ¿verdad? Es la misma relación. Entonces, aquí el problema es que yo creo, ¿verdad? Y ya esto no lo dice la encuesta, esa falta de comunicación se ha convertido en desconfianza por parte de la población. Y no se confía en las decisiones que se toman. La última gran cosa que yo vi, que es una lástima porque decidieron hacer una trocha en vez de hacer una carretera, ¿cómo se debe, verdad? O sea, algo como que refleja ese subdesarrollo que nosotros todavía tenemos dentro. O sea, no pensamos a lo grande, sino tenemos que pensar en una trocha. Pero de todas maneras, yo aplaudía la decisión de que se desarrollara toda esa zona, ¿verdad? Me atrevería a decir que casi que todos los ticos estábamos detrás de la presidenta cerrando filas en eso. Y después ver lo que ha sucedido con el robo de dinero ahí. Es descorazonador. Ya eso es mucho. Primera vez que se toma una acción para desarrollar el norte y apoyar, digamos, la población fronteriza que tanto lo necesita, y personas inescrupulosas vienen y hacen esto. O sea, ya yo dije, bueno, si aquí aumenta la confianza, ¿será porque estoy haciendo la encuesta en otro país? ¿O qué será, verdad? Don Johnny, y un tema que me gustaría que abordáramos en estos 2 minutos. Entiendo que ustedes estaban haciendo una medición de la cantidad de personas que asisten a una romería. Nosotros en una transmisión bellísima que hacemos en nuestra emisora hermana Noticias Reloj decíamos 2 millones de personas van a una romería. ¿Hay una estimación más concreta de cuántas personas caminan a esa romería cada año? La próxima semana... no, pero me adelanta el numerito, no puedo, Johnny. No, estamos en un proceso de revisión y no quiero darle un número ahora y después venir. ¿Es menos de 1 millón de personas? No llega a 1 millón. Ni siquiera llega al millón de personas. No. ¿Y de dónde salía esa construcción de 2 millones de personas que daba la Iglesia Católica? Eso yo lo desconozco por completo, y hay montones de sitios web en internet donde dicen que son 2,5 millones, pero no solo eso, dice que cada año se suman 500,000 personas a la romería, nuevas personas, lo cual es imposible. No puede ser. Estadísticamente eso no puede estar sucediendo. O sea, no podemos perder de vista. A todos los extranjeros. No podemos perder de vista que nosotros en este momento somos aproximadamente 4.200.000. Sí, pero con la subestimación y todo eso, nosotros somos 4.600.000 personas, perfectamente en este momento. Si a mí me dicen que 2,5 millones van a la romería, eso significa que yo tengo que sacar a las personas de 1 de cada 2 hogares del país para que vaya a Cartago. Eso es imposible. ¿No está sucediendo? No, eso no se da. ¿Cómo llegamos a esa conclusión preliminar, por supuesto, don Johnny, de que es menos de 1 millón de personas? ¿Esa encuesta cómo la hicieron? Eso es un módulo que se introdujo en la encuesta de confianza del consumidor, donde se le preguntaba al principal sostén económico cuántas personas de las que residían en la vivienda fueron a la última romería. Y no solo eso, Michelle, vienen datos más interesantes, porque no solamente tengo el dato del 2012, sino que tengo el dato del 2011 y del 2010. Que se corrigen y hacia abajo. Ahí van. No nos quiso soltar la primicia aquí, don Johnny Madrigal. Madrigal. Le prometo que se las envío, y eso yo me imagino que va a tener una buena cobertura. Absolutamente. Don Johnny Madrigal, especialista e investigador de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica. Conversamos en Minuto a Minuto el día de hoy sobre el nivel de confianza del costarricense en su economía y también en su administración. Importante, no solamente que nos dejemos llevar por temas como que nos agobian día a día, sino que también veamos cuáles son los elementos objetivos para tomar, en primer lugar, las mejores decisiones, y que no las tomemos por un tema de estado de ánimo, sino porque es el momento oportuno para poder hacerlo. Don Johnny, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer estar aquí. Qué gusto conversar sobre cómo pensamos los ticos y cómo construimos eso que llamamos confianza del consumidor. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros en Minuto a Minuto. Dios mediante, mañana otra interesante entrevista. Que tengan una muy feliz tarde. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto fue Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.